A reading from the book Lectura of the prophet del Hosea. profeta Oseas. Thus says the Lord, Así dice el Señor Dios: return, O Israel. Israel, conviértete al You Señor have Dios collapsed tuyo, through your porque bitterness. tropezaste por tu Take with pecado. you words. Preparen su The Lord, discurso, vuelvan al say to Señor y him, díganle: forgive all iniquity. Perdona del todo la Receive what is due. iniquidad, recibe Then we may benévolo el recharge our sacrificio de bones nuestros from our labios. stalls. No nos salvará Assyria Asiria, will not save us, no nor shall our montaremos horses a deliver. caballo, no We shall say to the volveremos Lord, our a God, llamar to the work Dios of a our la obra hands. de nuestras For manos. in you the En orphan ti finds compassion. encuentra piedad el huérfano. I will heal Yo the defections, curaré says the sus Lord. extravíos, I will love them freely, los amaré for sin my que lo wrath is turned merezcan. away from them. Mi cólera se I will apartará be de like the ellos. dew for Seré Israel. rocío para He shall Israel. blossom like the lily. Florecerá como He shall azucena, strike root arraigará and como un put álamo, forth his shoots. brotarán sus His vástagos. splendor shall be Como de a olivo olive, será su and his esplendor, fragrance su like aroma Lebanon cedar. como del Líbano. Again, they shall Volverán dwell in his shade a and may drink descansar a his su fruit. sombra, They shall blossom like the vine, cultivarán el and his trigo, fame will be like the wine florecerán of como la Lebanon. viña. Ephraim, Será su look fama toward como his la del majesty. vino del Líbano. I have Efraín, humbled him, ¿qué me but I importan will los prosper him. ídolos? Yo los I respondo am y lo like a vine miro. of cypress Yo tree. soy ciprés Because of me frondoso. you bear De fruit. mí proceden tus frutos. Let him who is wise ¿Quién será el understand. sabio que lo Let comprenda? him who is ¿El prudent know them. prudente que lo entienda? Straight are the paths of the Rectos son Lord, los caminos del in them Señor. the just walk. Los justos The simple andan por ellos. stumbles in them. Los pecadores tropiezan en ellos. The word of the Lord. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. I am the Lord your God. Yo soy el Señor Hear Dios my tuyo, voice. escucha mi voz. Yo soy el Señor Dios tuyo, escucha mi An voz. unfamiliar speech I Oigo un lenguaje I desconocido. relieved his shoulders from Retiré their sus burden, and hombros his de la hands from carga y their sus load. manos dejaron la In espuerta. distress you called, Clamaste en la and I rescued. aflicción y te libré. Yo soy el Señor Dios tuyo, escucha mi voz. Unseen, Te I answered respondí you in thunder. oculto en los I truenos. tested you at the Te waters. puse a prueba junto a la fuente Hear de my Meribá. cry, and I will Escucha, pueblo avenge mío, you, doy O Israel. testimonio Will contra you not ti. hear me? Ojalá me escuchases, Israel. Yo soy el Señor Dios tuyo, escucha mi voz. There shall be no strange No tendrás un Dios extraño, nor shall you worship no adorarás any un other Dios God. extranjero. I, the Lord, Yo soy el Señor who Dios led you tuyo, forth que from te the land of saqué Egypt. del país de Egipto. Yo soy el Señor Dios tuyo, escucha mi voz. If only my people would Ojalá me escuchase mi Israel, pueblo y caminase Israel por mi I camino. would feed them with the best Te, of the best. te alimentaría con flor de harina, te saciaría con miel silvestre. Yo soy el Señor Dios tuyo, escucha mi voz. Alabanzas y honor a ti, Señor Jesucristo. Alabanzas y honor a ti, Señor Jesucristo. Conviértanse, dice el Señor, porque está cerca el reino de los cielos. Alabanzas y honor a ti, Señor Jesucristo. Dominus vobiscum. Lectio Sancti Evangelii secundum Marcum. One of the scribes En aquel tiempo un escriba se acercó a Jesús y le preguntó, ¿qué mandamiento es el primero de todos? Respondió Jesús, el primero es, escucha a Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu ser. El segundo es este,
You shall love your neighbor Amarás a tu as prójimo yourself. como a ti mismo. There is no other No commandment hay mandamiento mayor que estos. The scribe said to him, El letrado "Well said, replicó, teacher. muy bien, You maestro, are right tienes in saying razón he is cuando one, dices there que el is no Señor es other but único he. y no hay otro To más love que Él, him with y all hay que your heart, amarlo con todo el all your corazón, con understanding, todo el with all your entendimiento strength, y con todo and el to love ser, your neighbor y as amar al yourself prójimo como a uno is worth mismo. more Vale más than que all todos burnt los offerings and holocaustos y sacrifices." sacrificios. And when Jesus saw Jesús, he answered with viendo que había respondido he said to him, sensatamente, le "You dijo, are not far from the no kingdom of estás God." lejos del reino de los cielos. And no one dared to Y ask nadie se him any more atrevió a questions. hacerle más preguntas. Verbum Domini. We welcome our visitors, our pilgrims who are here. Damos la bienvenida a nuestros visitantes, nuestros peregrinos que están aquí, otro padre Joseph que está aquí con un grupo de Wilmington, Delaware, y también peregrinos de Denver, Colorado. Nos encanta ver muchos peregrinos cuando vienen durante este tiempo de renovación eucarística, mejor lugar para ir que el santuario del Santísimo Sacramento. De hecho, puede que sepan que hay 4 grupos de peregrinos que viajan con el Santísimo Sacramento de la costa oeste, de la costa este, del norte de Minnesota, del lado sur de Texas, y todos van a intersectar en Indianápolis. El grupo que viene con el Santísimo Sacramento de Brownsville, Texas, pasará por el santuario del Santísimo Sacramento en julio, pero damos la bienvenida a cualquier peregrino, especialmente durante este tiempo de renovación eucarística. Les aseguro que no quedarán desilusionados cuando vengan. También quiero agradecer a todos los que han escrito cartas y tarjetas desde el fallecimiento de mi madre. Las he leído todas y realmente tengo el sentido de que realmente somos una familia, así que gracias a todos. 40 years ago Hace 40 años fue la muerte, la transición a la vida eterna de un hombre en cuya vida hay un interés renovado, el padre Walter Chisek, siervo de Dios. Su causa está siendo considerada en Roma para su canonización y, en mi opinión, esto es apropiado. Murió el 7 de diciembre de 1984, sentado en su silla por el enfisema que tenía, por haber estado en las minas rusas con su rosario en la mano. Y las últimas palabras que escribió en su diario fueron: "Lo he dado todo por ti, Señor". Y verdaderamente lo podemos ver en su vida. Al haberme criado en Shenandoah, al haberse criado en Shenandoah, Pensilvania, y luego al haberse convertido en misionero en la Unión Soviética, pero fue descubierto como sacerdote ahí y pasó 23 años allá, gran parte de ello en prisiones, en encierro solitario a veces, y en los campos de esclavitud, de trabajo en Siberia. Y fue el 12 de octubre de 1963 que finalmente fue liberado. Había habido un intercambio de prisioneros entre Estados Unidos y Rusia. Así que él llegó a Nueva York el 12 de octubre de 1963. Y sus superiores querían que escribiera acerca de sus experiencias, así que escribió su libro en 1964, Con Dios en Rusia. Pero dijo en su prólogo del libro, él me necesitaba, que realmente ese no es el libro que él quería escribir. Él quería escribir acerca de cómo había aprendido tanto de las privaciones que había sufrido
ahí en la Unión Soviética, en los campos de trabajo. Había sido privado de todo físicamente y en algunos casos espiritualmente. Hubo un tiempo, creo que fue unos 5 años, cuando estuvo en encierro solitario, que no podía celebrar la misa. Él dijo que ese hambre era tan grande como el hambre físico, que era constante compañero para él y todos los prisioneros. Se convirtió en un sentimiento profundo de privación. Él solía rezar las oraciones de la misa, pero él decía quizás eso incluso intensificaba su sensación de no tener la Eucaristía. Pero él quiso escribir ese libro. Él me guiaba y fue impreso por su propia iniciativa en 1973. Y eso es lo que él dijo, la razón por la que quería escribir acerca de las cosas que aprendió espiritualmente durante ese tiempo. Creo que probablemente muchos de ustedes se pueden relacionar con alguna de las cosas que él dice. Él dijo, sentí que aprendí mucho durante esos años de dificultad y sufrimiento que pueden servirle a otros en sus vidas, pues la vida de cada hombre contiene una porción de sufrimiento. Cada uno de nosotros ocasionalmente es llevado casi a la desesperanza, a preguntar por qué es que Dios permite el mal y el sufrimiento para él o sus seres queridos. He visto mucho sufrimiento en los campos y las prisiones en aquellos a mi alrededor, y yo también he desesperado y aprendí en esas horas tan oscuras a acudir a Dios para buscar consuelo y confiar solamente en Él. Cuando un reportero le preguntó cómo hizo para sobrevivir, él respondió, la providencia de Dios. Así que en su libro él describe cómo Dios proveyó por él, incluso en medio de esa experiencia de terrible desolación. De hecho, él dice, él se pregunta durante ese tiempo de encierro solitario cuando no podía celebrar la misa, cuando llegó al borde de la desesperación, si es que hubiese sido tan profunda si hubiese tenido la Eucaristía. Pero quería leer solo una breve sección donde él habla, y ese es el capítulo 13, del significado de la misa. Ustedes están aquí hoy, es tiempo de renovación eucarística, y creo que el padre Walter Chisek, el siervo de Dios, tiene mucho que enseñarnos. Me agradó mucho cuando estaba viajando por Iowa a la escuela de secundaria en Dyersville y la basílica, ver que la adoración está en auge en diferentes lugares. Cuando yo estuve en la Florida recientemente también, pero esos lugares donde las personas tienen adoración. Parece que la renovación está teniendo un efecto. La gente está encontrando al Señor y la fortaleza que solamente Él puede dar. Así que aquí tenemos al padre Chisek en este capítulo, el significado de la misa. Él está hablando acerca de cómo había estado privado de la misa durante tanto tiempo, ese hambre que tiene de la Eucaristía. Cuando llegué al campo de prisión en Siberia, él fue trasladado a Siberia, un campo de prisión, aprendí para mi gran alegría que era posible celebrar la misa diariamente, una vez más. Los prisioneros pudieron meter de contrabando vino y pan para la celebración de la misa. En cada campo el sacerdote y los prisioneros hacían grandes esfuerzos, corrían riesgos voluntariamente, solo para tener el consuelo del sacramento. Para aquellos que no podían llegar a misa, consagrábamos hostias a diario y hacíamos arreglos para la distribución de la comunión para aquellos que estaban dispuestos a recibirla. Más a menudo celebrábamos nuestra misa diaria en algún lugar de la obra durante el descanso de mediodía. Y si eran descubiertos, los hubieran castigados. A pesar de ello, cada persona cumplía con un estricto ayuno eucarístico la noche antes. En aquel entonces había que hacer ayuno desde la medianoche hasta poder recibir la Sagrada Comunión.
and working all morning on an empty stomach. sacrificando la oportunidad del desayuno y trabajando hasta mediodía con un estómago vacío. Sin embargo, nadie se quejaba. Un pequeño grupo de prisioneros And there the priest would say iban al mass, lugar asignado y ahí el sacerdote celebraba la misa con sus ropas de trabajo, bundled up sin against the lavarse, cold. desarreglado, We said todos mass in agolpándose storage contra el frío. shacks, Celebrábamos la misa en mud and casetas slush in the corner of a building site llenas foundation of an underground. de huecos que permitían entrar el frío o en partes de la mina debajo de la tierra. La devoción del sacerdote y los prisioneros compensaban por todo. No había altares, velas, campanas, flores, música, vestimentas vitrales o la tibieza que podía ofrecer una sencilla parroquia. Sin embargo, en estas condiciones primitivas, la misa los acercaba más a Dios de lo que nadie podía imaginarse. La conciencia de lo que estaba ocurriendo en el lugar donde celebrábamos, que usábamos en lugar de altar, penetraba profundamente hasta el alma. Las distracciones causadas por el temor de descubrimiento que acompañaba cada celebración de la misa en tales condiciones no quitaba nada del efecto que tenía el poquito de pan y vino consagrado en el alma. Muchas veces, cuando doblaba el pañuelo donde estaba el cuerpo del Señor y secaba el vaso o taza de metal usada como cáliz, el sentimiento de lo que estábamos celebrando era increíble. Nada más la idea de celebrar misa en ese lugar hacía posible los sufrimientos que estuve pasando que valieran la pena. Así que nunca dejé que pasara un solo día sin celebrar la misa. Era mi preocupación principal cada día nuevo. Hacía cualquier esfuerzo, sufría cualquier inconveniencia, soportaba cualquier riesgo para que el pan de vida estuviera disponible a estos hombres. Profundas palabras. Y cuando pensamos acerca de las escrituras de hoy, en el Salmo de hoy realmente tenemos una prefiguración de la Eucaristía, el Salmo 81. El Salmo 81 habla acerca de la infidelidad del pueblo, que Dios los está invitando a que estén con Él, pero en su dureza de corazón no escuchan, así que Él permite que sigan sus propios deseos. Y escuchamos estas palabras. Si ojalá que mi pueblo me escuchara y cumpliera mis mandamientos, comería de lo mejor de mi trigo. Una prefiguración de la Eucaristía que sacia los anhelos más profundos de nuestro corazón. ¿Y qué escuchamos del profeta Oseas el día de hoy? Él dice, han sucumbido ante su culpa, regresen al Señor. Ya no nos salvará Siria, ni volveremos a llamar Dios nuestro a las obras de nuestras manos. ¿Y qué sucede cuando regresemos al Señor? Oseas dice, yo perdonaré sus infidelidades, dice el Señor, los amaré libremente, no de manera restringida ni con medida, los amaré libremente. Eso es lo que experimentamos en la Eucaristía, que Él nos da en esta manera humilde esta comunión, esta unión con Él. Nos ama libremente y espera a que lo amemos libremente a cambio. Y en el Evangelio de hoy, cuando el Señor relaciona estos dos mandamientos en el Antiguo Testamento, amar al Señor Dios con todo nuestro corazón, con toda mente, con todas las fuerzas, y al prójimo como a uno mismo. Pero saben, en la última cena, Él también relaciona esos dos juntos. De hecho, Él eleva a amar al prójimo como a uno mismo a un nivel más alto. Esto es lo que Él dijo en la última cena, San Juan capítulo 15. Este es mi mandamiento nuevo,
que se amen unos a otros como yo los he amado a ustedes. No hay amor más grande que este, que uno de su vida por sus amigos. Ámense unos a otros como yo los he amado. No solamente amen a su prójimo, sí, háganlo, pero ámense unos a otros como yo los he amado. No hay amor más grande que dar la vida por sus amigos. Y luego dice, los llamo amigos, yo los elijo, ámense unos a otros. San Juan capítulo 15, yo soy la vid, ustedes los sarmientos. Pero ¿qué más sucede en la última cena? Nos da ese mandamiento nuevo, amarnos unos a otros como Él nos ha amado. Él instituye la Eucaristía. Y esto es lo que nos faculta para poder amar en una capacidad mucho mayor de la que podríamos por nuestras propias habilidades. Por eso necesitamos la renovación eucarística. Necesitamos saber que hay un gran tesoro, que el padre Walter Chisek vino a este entendimiento más profundo a través de las privaciones que tuvo. Es todo lo que tenía, pero fue suficiente para sostenerlo. Igual con nosotros. Es esta la institución de la Eucaristía que nos permite entonces amar a Dios con todo nuestro corazón, toda nuestra mente, toda nuestra alma, toda nuestra fortaleza. Y no solamente amar al prójimo como a nosotros mismos, sino amar como Él nos ha amado. Incluso entregar nuestras vidas unos por otros, como lo hizo el padre Chisek. Él murió por su devoción a la Virgen con su rosario en la mano. Las últimas palabras que escribió, que sean nuestras últimas palabras también de alguna forma. Lo he dado todo por ti, Señor.